Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y buenas noticias. Hoy, amigos míos, tenemos una primicia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, un momento que miles, si no millones, de sus seguidores esperaban con una mezcla de esperanza, especulación y pura devoción, y que ahora se ha materializado de la forma más pública, inesperada y emocionante posible. Si han leído correctamente en el título, y nuestros corazones laten al ritmo de la expectativa, estamos hablando de la pareja que ha cautivado a audiencias de todo el globo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y la noticia es rotunda, innegable y deslumbrante: Kerem Bürsin confiesa su amor por Hande Erçel en vivo. Prepárense porque lo que vamos a desglosar a continuación es nada menos que impactante, una montaña rusa de emociones que merece ser analizada al detalle. Si aún no son parte de nuestra vibrante comunidad, la familia que comparte esta pasión por el entretenimiento y las historias que nos inspiran, ¿qué están esperando? Denle a ese botón de suscribirse ahora mismo, y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones exclusivas, análisis profundos y las noticias más candentes sobre sus celebridades favoritas. Sin más preámbulos, sumerjámonos en este torbellino de amor y confirmación. La noticia ha estallado en redes sociales como un cometa, recorriendo la velocidad de la luz a través de plataformas, portales de noticias y cada rincón digital imaginable. Es, sin lugar a dudas, el tema del momento, el titular que domina conversaciones y genera tendencias a nivel mundial, y la verdad es que no nos extraña en absoluto. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa chispa eléctrica que nació en el set de rodaje de la inolvidable y exitosísima serie Senkalkam, trascendió la barrera de la pantalla, demostrando ser mucho más que una simple conexión actoral. Se solidificó ante los ojos de un público global, como una de las parejas más queridas, admiradas y fervientemente comentadas del panorama turco e internacional. Durante largos meses, la expectación fue palpable. Los rumores, las especulaciones constantes, las miradas cargadas de complicidad que se cruzaban en eventos públicos, los likes estratégicos y los comentarios crípticos que intercambiaban en sus perfiles digitales mantuvieron a los fans en un estado de vilo perpetuo, anhelando fervientemente que esa conexión mágica que desbordaba la pantalla se materializara también en la vida real. Y seamos honestos, ¿quién podría negar la evidencia? Verlos juntos en la serie era una experiencia cinematográfica en sí misma. Esa tensión palpable, esa dulzura que emanaba de sus interacciones, esa manera casi hipnótica de mirarse el uno al otro, cargada de emociones contenidas. ¿Quién, en su sano juicio, no se enamoró perdidamente de ellos como pareja, tanto en la ficción como en la vida, imaginada por sus seguidores? Sin embargo, como suele suceder con las figuras públicas de este calibre, hubo un periodo de cautela, de una discreción casi deliberada. Una etapa en la que, quizás para salvaguardar su privacidad, para protegerse de la implacable presión mediática, o simplemente para permitirse vivir su amor con la calma y la profundidad que merece, optaron por mantener su relación en un plano más íntimo, más reservado. Y debemos decirlo, eso es totalmente comprensible y hasta admirable en un mundo que a menudo devora la vida personal de sus ídolos. Pero a pesar de esa reserva, la expectación por una confirmación oficial, por un gesto que disipara todas las dudas, era altísima, casi insoportable para sus seguidores más devotos. Y entonces, de repente, en un evento en vivo, bajo la atenta mirada de innumerables cámaras y micrófonos, en un momento que quedará grabado en la historia del entretenimiento, Kerem Bürsin ha tomado la decisión audaz y romántica de dar el paso definitivo, de gritar su amor a los cuatro vientos. Imaginen la escena. El ambiente cargado de una expectación eléctrica, la pregunta tácita que todos anhelaban escuchar, y él, Kerem, con una sonrisa que no solo delataba su profunda felicidad, sino que iluminaba el lugar, respondiendo de una manera tan sincera y apasionada que ha dejado a todos boquiabiertos y, lo que es más importante, profundamente emocionados. Esto no fue una declaración tímida, ni una frase ambigua que dejara espacio a interpretaciones. No, señor. Según los reportes más fidedignos y los fragmentos de vídeo que ya circulan como un incendio en Internet, Kerem Bürsin habló con una honestidad abrumadora y una pasión desbordante que solo viene a confirmar, de manera irrefutable, lo que muchos de sus seguidores más perspicaces sospechaban y deseaban fervientemente. Se dice que expresó estar viviendo uno de los momentos más dichosos de su vida, describió a Hande como una persona increíble, una mujer maravillosa en todos los sentidos de la palabra, y culminó su emotiva intervención con las palabras que todos esperaban escuchar: estoy completamente enamorado de ella. Enamorado. Las palabras exactas pueden tener matices y variaciones dependiendo de la fuente y la traducción,
ya que la sutileza de las emociones a veces es difícil de capturar, pero el sentimiento subyacente es cristalino, potente y absolutamente inconfundible. Es una confesión en toda regla, una declaración pública de amor que sella de manera contundente lo que hasta ahora eran solo fuertes indicios, rumores cargados de esperanza. ¿Y cuál fue la reacción de Anne de Hercel ante este torrente de amor? Aunque los detalles específicos de su reacción inmediata en ese preciso instante pueden ser más difíciles de discernir en medio de la algarabía de un evento multitudinario, los medios de comunicación presentes y los fans que tuvieron el privilegio de presenciarlo aseguran que ella estaba allí, radiante con una luz especial que irradiaba de su persona. Y la mirada que intercambió con Kerem en ese momento cumbre lo dijo todo. Se habla de una sonrisa cómplice, de un brillo inconfundible en sus ojos, de una conexión tan profunda y palpable que solo sirve para reforzar la veracidad y la autenticidad de las palabras de Kerem. Es ese tipo de momento que te hace creer en la magia del amor, en la fuerza de las emociones genuinas, ¿no creen? Lo que eleva aún más la trascendencia y la belleza de esta confesión es el hecho de que haya ocurrido en vivo. Esto significa que no se trató de una declaración escrita previamente, meditada 1000 veces, perfeccionada para el consumo público, sino de un impulso espontáneo del momento, de una necesidad visceral de expresar lo que sentía allí y ahora, en tiempo real. En el vertiginoso y a menudo artificial mundo de las redes sociales, donde todo parece programado y calculado, una confesión de amor tan pura, tan genuina y tan pública posee un valor incalculable. Rompe con la rutina, con las estrategias de marketing que a veces envuelven la vida de las celebridades, y nos devuelve a la esencia más pura y emocionante de las relaciones humanas. Es un soplo de aire fresco, una dosis de autenticidad que resuena con fuerza en nuestros corazones. Los fans, por supuesto, han reaccionado de la manera más efusiva y esperada. Las redes sociales se inundaron instantáneamente de mensajes de felicitación, de emojis de corazón que se desplegaban como confeti digital, de capturas de pantalla del vídeo viral y de fotografías de la pareja que se compartían con una velocidad asombrosa. El hashtag #KeremAndeLove, o alguna variación similar, se ha convertido en tendencia mundial, unificando a millones de seguidores en una celebración colectiva. Los seguidores de Senkalkam están celebrando esta confirmación como si hubieran ganado la lotería, como si el final feliz que tanto anhelaron en la pantalla se hubiera materializado de la forma más espectacular. Han seguido su historia con una dedicación admirable, han invertido sus emociones en ellos como personajes, y ahora ven esa historia de amor culminar de manera triunfal en la vida real. Es sin duda una de las mayores satisfacciones para los fans cuando su pareja favorita de ficción resulta ser una pareja real, un sueño hecho realidad que trasciende la pantalla. Pero más allá de la euforia palpable de los fans, hay algo más profundo y significativo en este tipo de acontecimientos. Kerem Bürsin es un actor que hasta ahora se ha caracterizado por ser bastante reservado en lo que respecta a su vida personal. Ha sido ejemplar en su profesionalismo, ha centrado su carrera en su trabajo actoral, y no ha dado mucho pie a la especulación constante y a las intrusiones mediáticas. Que ahora haya decidido ser tan abierto, tan vulnerable y tan apasionado sobre sus sentimientos por Anne de Hercel, indica un nivel de madurez emocional y una seguridad en su relación que son dignos de admiración. Es como si hubiera llegado a un punto en el que ya no le importa esconderse, en el que siente la necesidad, la alegría, de gritarle al mundo lo feliz que le hace Anne. Y eso, sinceramente, es admirable. Anne de Hercel, por su parte, es una actriz que también ha sabido navegar su carrera y su vida privada con una elegancia y una dignidad excepcionales. Siempre ha mantenido un perfil público positivo, enfocada en su arte, en su talento y en su valioso trabajo humanitario. Que Kerem se haya animado a hacer esta declaración en vivo, sabiendo perfectamente que ella estaba presente, también habla volúmenes de la confianza, el respeto y el amor profundo que se profesan mutuamente. Es una forma de decir, en el lenguaje universal del amor, estoy aquí, te amo, y no tengo ninguna vergüenza ni reparo en decirlo ante el mundo. Analicemos un poco el contexto de Senkalkam. La serie fue un fenómeno global, un verdadero éxito que trascendió fronteras. Las historias de amor turcas, con su narrativa envolvente y sus emociones a flor de piel, poseen una gran legión de seguidores en todo el mundo. Y esta pareja en particular, con su carisma magnético y la química casi eléctrica que desprendían en cada escena, conquistó corazones en incontables países. La trama de la serie, una especie de telenovela moderna con una mezcla perfecta de romance, comedia y drama, generó una conexión emocional muy fuerte y profunda entre los protagonistas y el público. Ver que esa conexión, esa magia que nació en la ficción,
ha saltado a la vida real es, para muchos de sus seguidores, la culminación de una fantasía compartida que nació frente a la pantalla. Es la confirmación de que a veces, los sueños románticos que vemos en la televisión pueden encontrar su eco en la realidad. Y no podemos obviar, bajo ninguna circunstancia, el impacto monumental de las redes sociales en todo este fenómeno. Si bien es cierto que la confesión fue un evento en vivo, las redes sociales actuaron como el amplificador masivo de la noticia, llevándola a cada rincón del planeta en cuestión de segundos. Los vídeos cortos con los momentos cumbre, las fotografías que capturaban la emoción en el aire, los testimonios de los asistentes, todo se viralizó a una velocidad vertiginosa. Esto demuestra una vez más el poder inigualable de la conectividad actual y cómo la información, especialmente aquella relacionada con el deslumbrante mundo del espectáculo y sus celebridades, se difunde a la velocidad de la luz, creando comunidades globales instantáneas. Ahora, la pregunta que resuena en la mente de muchos es, ¿qué sigue? ¿Cómo evolucionará su relación ahora que es pública, oficial y celebrada por millones? Lo más probable es que continúen viviendo su amor con la misma intensidad y pasión que los ha caracterizado, pero quizás ahora con un poco más de libertad para mostrarse juntos en público, para disfrutar de su relación sin la sombra constante de la especulación. Podríamos esperar verlos juntos en más eventos, compartir momentos de su día a día en sus redes sociales de una manera más abierta, siempre dentro de los límites que ellos consideren apropiados para su privacidad. Lo importante es que por fin, tenemos una confirmación clara, emocionante y profundamente satisfactoria. Además, esta confesión pública y apasionada podría tener un impacto muy positivo en sus respectivas carreras. Cuando una pareja de actores que protagonizó una serie tan exitosa juntos confirma su relación en la vida real, esto a menudo genera un nuevo y renovado interés en ellos como individuos y como dúo. Podría abrirles puertas a nuevos proyectos conjuntos, aumentar la expectación por sus trabajos por separado, e incluso inspirar a otros creadores a concebir historias que los unan nuevamente en pantalla. El público siempre está ávido de ver a las parejas que admiran, y ahora tienen una razón más, una conexión emocional más profunda, para seguir de cerca cada paso de Kerem y Hande. Hemos presenciado a lo largo de los años cómo muchas parejas de celebridades atraviesan altibajos en sus relaciones, y el escrutinio público puede ser una carga inmensa y agotadora. Sin embargo, la forma en que Kerem ha realizado esta declaración, con tanta sinceridad, transparencia y emoción, sugiere una base sólida y un compromiso real, una conexión que va más allá de la fama y la adoración de los fans. No es solo un gesto para la prensa, sino una expresión genuina y profunda de sus sentimientos. Esto nos da motivos para la esperanza de que su relación sea duradera, feliz y construida sobre cimientos de amor y respeto mutuo. Es fundamental recordar que a pesar de ser figuras públicas admiradas por millones, ellos también tienen derecho a su privacidad, a su espacio y a vivir su amor como deseen, sin presiones externas. La confesión en vivo es un paso significativo, un hito importante en su historia, y ahora les corresponde a ellos decidir cómo quieren compartir su vida con el público. Lo que sí podemos hacer nosotros como espectadores, seguidores y admiradores, es apoyar su felicidad, celebrar este momento tan especial y desearles todo lo mejor en esta nueva etapa de su relación. En resumen, la noticia de que Kerem Bürsin ha confesado su amor por Hande Erçel en vivo es un evento que ha conmovido a millones de fans en todo el mundo. Esta declaración pública, cargada de emoción, pasión y sinceridad, confirma de manera innegable lo que muchos esperaban, deseaban y habían intuido durante tanto tiempo. La química innegable que nació en las pantallas de Senkalkam ha trascendido la ficción para convertirse en una hermosa realidad. Es un recordatorio conmovedor del poder transformador del amor, de la importancia de la autenticidad y de cómo los gestos genuinos y apasionados pueden generar una conexión profunda y duradera con el público. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo, amigos. Ha sido un verdadero placer desglosar y compartir esta noticia tan emocionante y esperada con todos ustedes. ¿Qué les pareció esta conmovedora confesión? ¿Son fervientes fan? ¿Ese de Kerem y Hande? ¿Qué opinan de las declaraciones de amor públicas, y de cómo influyen en la percepción de las relaciones de celebridades? Me encantaría conocer sus pensamientos y reflexiones más profundas, así que no duden en dejar todos sus comentarios aquí abajo. Los leemos con gran interés. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante y les ha emocionado tanto como a nosotros, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos anima.
Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos que también son fans de Kerem y Ande, y que seguramente disfrutarán de esta noticia tanto como ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para acceder a más noticias exclusivas, análisis profundos y contenido fascinante sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y emociones. Hasta luego.